Para este tema, la bibliografía básica es el Química Biológica de Blanco y está muy bien desarrollado en el Matthews y en el Harper, sobre todo. Para comenzar con la biosíntesis del grupo hemo, lo que vamos a ver en primer lugar es cuál es el aminoácido involucrado en este caso, y el aminoácido en particular es la glicina, que uno de los principales destinos metabólicos que tiene es para la síntesis de los tetrapirroles. Los pirroles son estos heterociclos que se pueden unir entre ellos formando tetrapirroles y se van a unir sobre todo para formar los grupos prostéticos de proteínas como la ferroporfirina, las ficobilinas, las cobalaminas, las clorofilas, y en particular las que nos van a interesar más a nosotros son sobre todo mioglobina y hemoglobina. En todos los casos, los tetrapirroles se van a sintetizar a partir de un precursor común, el ácido delta aminolebulínico, que desde ahora en más le vamos a decir ALA directamente, y este precursor común es el mismo para cualquiera de los tetrapirroles que van a ser utilizados en animales como también en plantas. Como decíamos nosotros, en particular vamos a estar más interesados en la hemoglobina, la mioglobina y también, como ya han visto en otras clases, en los citocromos. Esos anillos tetrapirrólicos, las 4 unidades de pirroles están unidas entre sí, formando ciclos, y están unidos entre ellos por puentes metenilo. En el caso del anillo porfirínico del hemo, nosotros vamos a tener este anillo como base común, el tetrapirrol, y a su vez vamos a tener modificaciones o cadenas laterales en varios de los carbonos. Esas cadenas laterales van a ser metilos, van a ser vinilos o van a ser propionatos. En el medio va a estar coordinado un metal, el hierro, en su estado ferroso. En este esquema, además, tenemos en rojo todos los átomos que provienen del succinil-CoA y en negro los que provienen de la glicina. Eso también nos está diciendo quiénes son las dos moléculas precursoras del anillo tetrapirrólico. Van a ser el succinil-CoA, que va a aportar los carbonos junto con la glicina, y todos los grupos amino van a ser aportados específicamente por la glicina. En la primera reacción van a reaccionar la glicina con el succinil-CoA. Esa reacción va a estar catalizada, perdón, por la delta aminolebulinato sintasa, que a su vez va a utilizar como cofactores el piridoxal fosfato y el magnesio. Una vez que se produzca esta reacción, se va a producir un producto intermediario, que es el alfa-amino beta-cetodipato, que después por una descarboxilación nos va a dar el ALA o delta-aminolebulinato. En este caso, como dijimos recién, el piridoxal fosfato va a ser uno de los cofactores, y el mecanismo más probable es que active al carbono de la glicina para permitir un ataque tioéster sobre la succinil-CoA. Esta enzima es el sitio principal de control de la síntesis de las porfirinas. Es una enzima de regulación alostérica. El producto final de la biosíntesis, el grupo hemo, va a tener una actividad inhibitoria alostérica sobre esta misma enzima. A su vez también la hemoglobina y otras hemoproteínas actúan como correpresores, y por el otro lado van a inducir esta síntesis algunas cuestiones fisiológicas como la hipoxia, pero también la eritropoyetina o algunas hormonas esteroideas.
Nosotros habíamos dicho que estos anillos tetrapirrólicos podían darse en animales o en plantas. Nosotros vamos a ver en particular lo que sucede en mamíferos, pero todos ellos van a tener tres pasos en común dentro de la biosíntesis. Primero se sintetiza un compuesto pirrólico, el porfirinógeno, a partir de ALA. Después, ese compuesto pirrólico se va a condensar para constituir un precursor, que es el porfirinógeno, y finalmente se van a dar todas las modificaciones en las cadenas laterales. En total van a ser un proceso de 7 reacciones y que se van a dar en dos compartimentos separados. Una parte va a tener lugar en la mitocondria, va a ser la parte inicial. 3 reacciones van a darse en el citosol y las últimas 3 reacciones vuelven a darse en la mitocondria. Eso también constituye un mecanismo de control extra para la ruta metabólica. Como dijimos recién, la primera de las reacciones que se va a dar en la síntesis del porfirinógeno es la condensación de dos moléculas de ALA. Cuando se condensan, va a haber una pérdida de agua y la aminoleucinato deshidrasa es la enzima que cataliza esta reacción. Esa enzima es una enzima citosólica. Va a contener zinc, va a utilizar zinc, y en particular, y como vamos a ver después, los grupos sulfidrilo que tienen van a ser sensibles a los metales pesados como el plomo. Y esto va a estar relacionado sobre todo en las intoxicaciones por plomo, como vamos a ver después, que pueden llegar a causar algunas patologías en particular. En el caso de la enzima, la ALA deshidratasa, va a actuar el grupo hemo como inhibidor, tal como en la reacción anterior. Y como dijimos recién, estas dos moléculas se van a condensar con pérdida de 2 moléculas de agua para formar este núcleo pirrólico. A partir de allí, como vamos a ver después en cada una de las reacciones, se van a condensar esas moléculas para formar el 1-porfirinógeno 3 y vamos a ver una serie de reacciones dentro de las cuales se van a producir descarboxilaciones y por último una ferroquelatasa va a agregar el hierro a el grupo para terminar de sintetizar el grupo hemo. Como dijimos recién, lo primero que va a suceder entonces es que se van a conjugar, se van a combinar estas 4 moléculas de porfirinógeno en una reacción de desaminación. Se va a producir el primer compuesto tetrapirrólico, que es el 1-porfirinógeno 3. Dentro de esa reacción va a haber dos enzimas diferentes. La uroporfirinógeno 1 sintasa y la 3 cosintasa. Si bien la primera de las enzimas es activa por sí misma, cuando actúa sola va a dar un compuesto simétrico, que no es el compuesto deseado, que no es el compuesto que va a seguir la vía biosintética. La necesidad de la cosintasa es porque en este anillo pirrólico se tiene que dar un giro durante la reacción. Por lo tanto, ahí va a perder esa simetría. Si comparamos uno con el otro, están ubicados de diferente forma. Y ese corte que va a permitir la cosintasa le va a permitir ese giro en ese anillo tetrapirrólico para dar un producto asimétrico. Luego van a actuar una serie de descarboxilasas y una vez que haya actuado la primera descarboxilasa, el producto obtenido vuelve a entrar en la mitocondria. Va a tener nuevamente modificaciones, sobre todo en la cadena lateral, y después se va a oxidar el anillo para producir el sistema que va a ser totalmente conjugado, que es la protoporfirina 9. Esa protoporfirina 9 va a recibir
el hierro desde una ferroquelatasa. Esa ferroquelatasa está en la membrana interna mitocondrial y en esa última fase es donde se termina de sintetizar el grupo hemo. A partir de allí se va a agregar a los polipéptidos, tanto de la mioglobina como la hemoglobina, o de los citocromos, respectivamente. Cuando nosotros tenemos ahora esos grupos hemo, van a estar particularmente los glóbulos rojos, y vamos a tener una degradación natural de esos grupos hemo. En el caso de los eritrocitos humanos, tienen una vida media de 120 días. Quiere decir que cada 120 días se van renovando y los eritrocitos van siendo degradados periódicamente. Dentro de esa degradación va a estar involucrada o va a estar incluida la hemoglobina. En el caso de la hemoglobina, la parte proteica se va a degradar a aminoácidos libres y el grupo hemo va a seguir otra vía de degradación, que es la que vamos a ver a continuación. En el caso de un hombre de 70 kilos, un hombre sano de 70 kilos, tiene aproximadamente 750 gramos de hemoglobina en sangre. De esos 750 gramos, 6,25 son degradados por día. Y como dijimos recién, la parte proteica es hidrolizada hacia los aminoácidos y el grupo hemo va a ser degradado después de varias transformaciones, que son las etapas que vamos a ver ahora. Lo primero que va a suceder, como dijimos recién, es la separación, por un lado, de la parte proteica del grupo hemo. Ese grupo hemo va a ser atacado por una oxidasa de función mixta que va a abrir el anillo y va a convertir a todos los puentes metileno en dióxido de carbono y va a liberar el hierro. Una vez que se libera y se linealiza ese grupo hemo, se obtiene la biliverdina. Esa biliverdina se puede transportar a las reservas de almacenamiento en la médula ósea y utilizarse nuevamente en la producción de eritrocitos nuevos. Otro camino que puede tener es que esa biliverdina va a sufrir una reducción parcial para formar la bilirrubina. Esa bilirrubina que se forma es una molécula muy poco soluble, por lo tanto, para ser transportada hasta el hígado, va a tener que conjugarse con otra, perdón, se me abrió una ventana acá. Para poder transportarse en sangre va a estar conjugada con albúmina sérica. Esa albúmina sérica, una vez que se conjugue y permita el transporte a través de la sangre, va a llegar al hígado. En el hígado, una vez que ingrese, se le van a agregar dos moléculas que son muy polares, que van a ser cargadas y que van a ser el ácido glucurónico. Ese ácido glucurónico le va a dar solubilidad, le va a aumentar la solubilidad y va a formar el diglucurónido de bilirrubina. Y ese sí puede ser excretado después. En el caso de las etapas que vimos previamente, como dijimos antes, se van a llevar a cabo en el sistema retículo endotelial, principalmente en hígado, vaso y médula ósea. Los cofactores de la primera enzima, de la oxidasa de función mixta, son el oxígeno y el NAD-fosfato. Y como dijimos recién, el producto obtenido y linealizado de esta primera reacción es la biliverdina. Esa biliverdina es un pigmento de color verde, y que luego va a volver a ser atacado por una reductasa, la biliverdina reductasa, para producir la bilirrubina. Esa bilirrubina
es otro pigmento cuyo color es amarillo anaranjado. Esa bilirrubina va a pasar a sangre circulante, pero, como dijimos previamente también, como tiene muy baja solubilidad, lo va a poder hacer únicamente unido a albúmina. Esa albúmina que va a transportar a la bilirrubina va a tener dos sitios para poder unirla. Uno de alta afinidad y otro de baja afinidad. El primero, el de alta afinidad, es donde primero se va a unir la bilirrubina y va a tener aproximadamente una capacidad de 25 miligramos de bilirrubina por decilitro de plasma normal. Si hay un exceso de bilirrubina, se va a unir a los sitios de baja afinidad, y si se saturan los sitios de baja afinidad y los de alta afinidad, ese excedente va a ser transportado por uniones débiles, uniones lábiles con otras proteínas, y puede liberarse y difundir en las células. Dentro de las etapas que nosotros vimos de la bilirrubina, vamos a tener una bilirrubina, una etapa hepática de la bilirrubina, y comienza con la separación de la albúmina que la está transportando en sangre una vez que llega a los hepatocitos. En los hepatocitos va a tener proteínas aceptoras citosólicas, y esas proteínas son las que van a permitirle luego la conjugación con los glucuronatos. Esos glucuronatos, como dijimos recién, van a ser donados por UDP glucurónico. Ese transportador de ácido glucurónico es quien los va a presentar para la reacción. Este diglucurónido de bilirrubina ahora es una molécula soluble. Eso también nos va a permitir la diferenciación en el laboratorio de la bilirrubina directa e indirecta. La clasificación de directa e indirecta es simplemente por la reacción que tienen con el reactivo. Si reacciona inmediatamente con el reactivo, hablamos de la directa. La indirecta va a reaccionar recién luego de agregar el alcohol en la mezcla. La directa es el glucurónido de bilirrubina, que es el producto soluble, y por eso reacciona directamente. Y la indirecta es la insoluble, la que está transportada en plasma. Luego vamos a tener la etapa intestinal de la bilirrubina. Como decíamos recién, en el tracto intestinal, el glucurónido de bilirrubina ahora va a ser hidrolizado. Esa hidrólisis del glucurónido va a dar lugar a diferentes moléculas. Una de ellas va a ser el esterco bilinógeno, que va a ser secretado por las heces, y una parte también va a retornar a través de la circulación. Y el esterco bilinógeno también va a tener una etapa renal, que va a ser luego excretado por orina como los urobilinoides. Algo que no aclaré recién es que ese esterco bilinógeno se va a oxidar y va a dar el color parduzco típico de las heces. En el caso de la parte de la bilirrubina que pueda volver al hígado, se va a oxidar y va a regenerar los glucurónidos de bilirrubina, que se van a excretar nuevamente. Hay una parte de los pigmentos que van a ir a filtrar por riñón. En el riñón se van a sintetizar, como dijimos recién, el urobilinógeno, que después va a dar lugar a la urobilina. Y en función de algunas fallas en estos mecanismos que hemos visto acá, vamos a tener o se van a originar algunas patologías. Las ictericias
se van a dar por un aumento de bilirrubina en sangre. Va a haber tres tipos de ictericia diferentes, uno por hemólisis exagerada, otro por obstrucción de las vías biliares y finalmente por insuficiencia funcional en el parénquima hepático. Vamos a ver cada una de estas tres y en función de ellas qué productos se van a acumular en cada caso. Como dijimos recién, una de ellas es la ictericia hemolítica, donde hay una mayor cantidad o una cantidad exagerada de glóbulos rojos que se están destruyendo. Eso va a aumentar la cantidad de bilirrubina en plasma. Vamos a estar en presencia de una hiperbilirrubinemia. En el caso del riñón, no va a poder filtrar todo, entonces no va a haber bilirrubina en orina. También va a aumentar la bilirrubina que tengamos en hígado. Por lo tanto, vamos a tener aumento de la bilirrubina directa, ya que vamos a tener mayor cantidad del diglucurónido. Y a su vez, también va a aumentar los glucurónidos de bilirrubina en el intestino, lo que va a aumentar también el esterco bilinógeno y va a dar mayor pigmentación a la materia fecal. En el caso de la obstrucción de las vías biliares, esta parte del pasaje del hígado al intestino es la que está inhibida. Por lo tanto, lo que va a aumentar nuevamente es la bilirrubina directa. Esa bilirrubina directa va a filtrar en los glomérulos renales y se van a excretar los glucurónidos de bilirrubina en orina directamente. Eso también le va a dar una coloración caoba a la orina. En el caso de las insuficiencias funcionales hepáticas, el hígado no va a poder procesar normalmente la bilirrubina y por lo tanto los diglucurónidos se van a producir solo parcialmente. Eso va a hacer que aumente la bilirrubina en sangre, va a aumentar en el plasma y va a haber un reflujo de bilis hacia los capilares sanguíneos. A su vez eso va a causar que se disminuya la producción y excreción de bilis, donde vamos a tener menos urobilinoides en heces y en orina. Hay un caso particular en los recién nacidos, que son los de hiperbilirrubinemia en los recién nacidos, ya que normalmente el hígado todavía está inmaduro, no es capaz de metabolizar eficientemente la bilirrubina, y eso hace que aumente en los primeros días. Si alcanza valores muy altos, la hiperbilirrubinemia puede llegar a causar cuadros tóxicos. En particular, lo que vamos a ver es que va a afectar a los astrocitos y las neuronas, donde va a tener daños dentro de las mitocondrias y en la membrana plasmática. Por lo tanto, vamos a tener por un lado alteraciones del metabolismo energético y por otro lado una perturbación en el transporte de neurotransmisores. La terapia de luz, la fototerapia, es la más utilizada para disminuir esta bilirrubina, ya que es fotolábil. Por otro lado, vamos a tener algunas porfirias que se van a originar en fallas enzimáticas en algunos de los pasos que vimos recién. Una de las más comunes son aquellas que dieron origen al mito de los vampiros, que son las que hacen que los dientes se pongan fluorescentes, haya mayor sensibilidad a la luz. Esas fueron las que primero dieron origen a los mitos de los vampiros, pero también vamos a tener algunas hepáticas, y en todos los casos se va a generar una orina con un color diferente. Como decíamos recién, a partir de problemas
en algunas de las enzimas que están involucradas en cada uno de los pasos de la síntesis del grupo hemo, nosotros vamos a tener origen a patologías asociadas que son las porfirias. En particular, estas porfirias pueden ser tanto hereditarias como adquiridas, y lo que siempre sucede cuando nosotros tenemos un problema en una enzima es que se va a aumentar, se va a acumular el intermediario anterior, el que era utilizado normalmente por esa enzima. Una de ellas es la porfiria eritropoyética congénita, donde el problema está, o la enzima defectuosa, es la uroporfirinógeno 3 cosintasa, es la que giraba el anillo tetrapirrólico para dejarlo asimétrico. Por lo tanto, lo que se van a producir en realidad son las porfirinas simétricas que metabólicamente no son utilizadas. Cuando se acumulan estas porfirinas simétricas, hacen que la orina tenga color rojo, la piel sea fotosensible y los dientes se pongan fluorescentes. Eso es lo que dio entonces origen al mito de los vampiros. Y otro de los puntos muy importantes es que los eritrocitos se van a destruir prematuramente, por lo tanto va a haber una insuficiencia de hemo. Por otro lado, tenemos la intermitente aguda, donde la enzima defectuosa es la uroporfirinógeno 1 sintasa, y ese déficit hace que se acumulen en el hígado los precursores, ALA por un lado y el porfirinógeno por el otro. En ese caso, los trastornos van a venir acompañados por dolores abdominales y alteraciones neurológicas. Y por otro lado también se puede adquirir, como decíamos antes, por envenenamiento con plomo. Habíamos hablado que la ALA deshidratasa necesitaba zinc para poder actuar. Ese zinc puede ser desplazado por el plomo y va a acumular a los precursores. Finalmente vamos a ver algunos otros grupos que son utilizados por distintas proteínas. Por un lado, los anillos tetrapirrólicos son utilizados, como dijimos antes, por la clorofila. La clorofila actúa como fotorreceptor. Ese anillo de porfirina va a tener un átomo central, que en el caso de la clorofila es magnesio, no es hierro. Dentro de las plantas vamos a tener dos tipos de clorofila, la A y la B. Como dijimos antes, el metal unido en las clorofilas es magnesio. Van a absorber la luz, sobre todo en la región del azul y del rojo, y la que no se absorbe es la que se refleja por los cloroplastos, que es la verde. Dentro de la cadena de transporte de electrones, ya han visto ustedes los citocromos. Esos citocromos también van a tener anillos tetrapirrólicos involucrados y son los encargados del transporte de electrones en la mitocondria.